cuestiones expresas, se solicita siempre grabar para las personas que por ahí no puedan ingresar en sí a las clases. Y recordarles que el enlace se encuentra dentro del aula virtual y por ese motivo ustedes tienen la posibilidad de revisar las clases como tal. Sí, bien. Hoy vamos a hacer una revisión en relación al trabajo en Microsoft Word. El día miércoles se desarrolló con ustedes una práctica en relación al Google Drive, al Writer. Sí, y bajo esa misma circunstancia vamos a ir desarrollando algunas cosas adicionales que no las habíamos visto a nivel del Drive y que podríamos hacerlo en la parte del Word. Sí, les recuerdo que voy a ir haciendo preguntas en el transcurso del trabajo, sí, y bajo esa característica les pido que por favor vayan contestando. También les recuerdo que no les voy a poder visualizar mientras sigo compartiendo pantalla, y bajo esas características les voy a pedir de una manera comedida que tratemos de interactuar. En caso de que no, voy a verme obligado a regresar a esta pantalla, a preguntarles directamente, pero con eso se pierde también valiosos minutos y se va perdiendo el hilo de las cosas que vamos realizando. Así que les pido de una manera comedida la colaboración de ustedes. ¿Sí? Sí. Listo. Sí. Bien. Voy a proceder a compartir toda la pantalla, porque dentro del Word vamos a tener que trabajar con algunas pantallas internas y ese tipo de cosas nos van a llevar a que se vayan desarrollando algunas circunstancias. Recordarles que ya son pasadas las 19:05, desde las 19:06 ya no estoy aceptando a nadie y espero que los compañeros en ese sentido luego no tengan ningún tipo de objeción ni de duda. ¿Listo? Bien. Tengo un documento que por si acaso no es mío, es de la persona de nombre Shirley Cristel Torres Bombilla. Sí. Entonces esta persona ha desarrollado este documento, está subido dentro de una plataforma de acceso libre, pero voy a utilizar este documento en sentido de las cosas que nosotros podemos hacer, podemos desarrollar, y como se le nombra específicamente es por fines académicos, no es por fines de publicación de nada. Así que por favor recuerden, este archivo me permiten grabarlo para enviarles también por medio de WhatsApp y que ustedes puedan ir desarrollando luego la práctica propia de ustedes. ¿Sí? Bueno, el título me dice estimulación temprana para base para potencializar habilidades del niño. De plano el documento también, si es que desean, podrían leerlo e ir identificándolo. Voy a abrir un momentito el WhatsApp justamente para enviar el documento. Esperemos que se cargue.
Bien, hasta que se cargue el WhatsApp, preguntarles cuántos de ustedes tienen posibilidad de acceder a un computador que tenga internet. Yo sí tengo computador con internet. Ya listo, Elizabeth, gracias. Yo Ya. también. Vamos, 3, Yo también. 4, Yo también. 5, Yo también, Inge. 6, Yo también, Inge. 7. Perdón. Yo también, Inge. 8. Bueno. Ya, vamos 9. Bien, tenemos un grupo que puede verse beneficiado por una cuestión que vamos a hacer también dentro de la práctica de trabajo. ¿Sí? Bien, está enviado al WhatsApp el archivo. Les voy a sugerir, les voy a recomendar que saquen una copia de ese archivo y trabajen con la copia. Sí, ¿por qué motivo? Porque como es un archivo que tiene 6 páginas, podríamos ir desarrollando algunas cosas, algunas situaciones interesantes. Sí, y la idea es que también puedan ustedes revisar un video. Estoy desarrollando un curso virtual, por si acaso, sin costo. Sí, pero que netamente a ustedes les puede servir y les debe servir. Todo está en el hecho de que deseen aprender algo más. Sí, a nivel de trabajo con ¿cómo se llama? Una plataforma de software libre. Ya. Y les comparto el video de instalación. Entonces, la idea es que las personas que tengan computador, por no decir todos, puedan primero instalarse este aplicativo de software libre y luego ir desarrollando prácticas en relación a lo que nosotros también vamos a hacer acá. Sí, nosotros aquí vamos a trabajar en algunas características en relación a la parte de procesador de texto. Esto no nos vamos a demorar mucho, máximo hasta la próxima semana, y de ahí vamos a tener una evaluación práctica en relación a esto. Pero también sí quisiera que lo revisen y que desarrollen la fase en el LibreOffice con un condicionante: despojarnos de los famosos términos. Es que es más difícil. Recuerden que todo en la vida, si lo practicamos, se vuelve sencillo; si no lo practicamos, se vuelve difícil, se vuelve complejo. Y bajo esas características vamos a ir desarrollando algunas actividades y algunas potencialidades dentro de estas herramientas. Sí, como todo, va a tener diferencias lo uno con lo otro, pero no vamos a catalogar si es que uno es fácil y la otra es difícil, sino justamente el cómo ejecuto las opciones en un lado y en cómo ejecuto las opciones en el otro lado. ¿Ya? Entonces, voy a iniciar con algo importante. Habíamos nosotros visto la parte de estilos. Acá tenemos los estilos como tal. Sí, son algunos estilos que nosotros tenemos. Podríamos crear un estilo basándonos en uno anterior, podríamos borrar cierto tipo de formatos y podríamos ir aplicando estilos. La idea es que nosotros desarrollemos algo similar a lo que hicimos con el Google Drive, pero acá en primera instancia, a nivel de estilo, yo puedo desarrollar algo más. Puedo modificar el estilo. Sí. Nuevamente, marcando o sin marcar, yo puedo venir hacia la opción de estilos, ¿sí?
puedo dar un clic secundario, como comúnmente le llaman clic derecho, y podemos modificar el estilo. Ya. En este momento voy a modificar el estilo título. Voy a decir que tenga negrita, es decir, le voy a dar un atributo y voy a hacer que sea centrado. Recordemos, ¿para qué me servía el estilo título? Eso sí habíamos hablado el día miércoles. Chicos, Para diferenciar un tema de todo el texto, puede ser. a ver, recordemos bien, ¿para qué me servía el tipo título? Es más, nosotros generamos algo que se llamaba índice dentro del Google Drive, acá le vamos a llamar tabla de contenido, y el del estilo título no me aparecía dentro del índice. Chicos, les escucho. Para diferenciar el contenido del archivo. No. A ver, recordémonos un poco más. Tal vez es para indicar cada elemento del texto. No. Para que vean que en ocasiones asisten, pero es como que no están. Les había dicho algo acerca del título y como les vuelvo a repetir, se le pone una sola vez. ¿Con qué les hacía la referencia dentro del documento? A ver, vámonos recordando un poco, porque si no, nuevamente sería como empezar a hablar desde cero y ahí no vamos generando lo que realmente deberíamos generar. Se guarda el documento con ese nombre. Por lo general se guarda el documento con ese nombre. ¿Por qué motivo? ¿Qué puede ser una introducción a un texto? No, precisamente. Es un tema que engloba lo que vamos a seguir escribiendo. Ya, es un tema que engloba y les había hecho la referencia en relación a algo físico. ¿En relación a qué les dice referencia? ¿En relación a qué les dice referencia? Chicos. A ver. Ya me tocó venirme para este lado. ¿Quién está con el nombre de Alexa López? Por si acaso, si no me contestan, voy a tener que sacarles de la sala porque no me parece justo de que solamente se conecten y no participen. Buenas noches, licenciado. Yo estoy, pero no me sirve el internet. Está súper bajo. ¿Ya? Tengo que estarme moviendo. Bueno, la pregunta sigue siendo la misma. ¿A qué me hace referencia el estilo título? Solo título. O sea, para hacer ¿cómo es? Para remarcar el título principal del tema. Ya, ¿y con qué se les hizo referencia? ¿Con qué hicimos la comparación?
No, 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 no. Fue con algo físico. Y es algo que se puede repetir una sola ocasión en el documento. Con la banderita. No, El marcador. nada de marcadores. Todavía ni llegamos de eso acá. Estamos en La el estilo tabla de título. referencia. Estamos en Por el eso estilo de título. título. Estilo título. A ver, ¿qué más? ¿Qué más hablamos? Ya, recuerden algo. Si nos equivocamos en este momento no pasa nada. Lo que no debemos de equivocarnos es en el momento que tengamos algún tipo de evaluación. Porque si me equivoco en la evaluación, ahí ya pasa. Hay rebaja de puntos, ¿cierto? Entonces acá yo puedo empezar a lanzar ideas, pero que vayan cercanas a lo que hemos hablado. Y si nos equivocamos no pasa nada. Sí, es más, recuerden que de las equivocaciones nosotros podemos aprender algunas cosas mucho mejor. ¿Sí? A ver, nuevamente, la pregunta para todos. Alexa algo me respondió, pero no va por ahí. ¿Por qué motivo utilizo el estilo título y lo utilizo una sola ocasión? O lo debería utilizar en una sola ocasión. ¿Qué fue, chicos? Belén Villafuerte. Aquí estoy. A ver, No me acuerdo. no nos acordamos. Bueno, listo. Bolaños Rodríguez A. Yo ya le di las opciones. Ya, ¿cuáles son las opciones? ¿Una era la botada o con la banderita que le di? ¿Era qué? O sea, yo les dije que tal vez con la banderita. No, la banderita era por cuestión de un marcador. Ya con la portada también lo dije. Con la portada. Y justamente, miren, Sí, ya les dije. eso no he escuchado. No escuché, entonces disculpas, por eso hay que hablar un poquito más fuerte. Miren, acá tengo una revista. Es que Dime. Yo le hablo más fuerte, va a decir que le estoy gritando. No te acabé de escuchar. Que si le alzo más la voz, va a decir que le estoy gritando, o tal vez estoy enojada porque siempre ha pasado lo mismo, entonces por eso trato un poco bajo y ya. Ya, pero bueno, yo no voy a decir que estás enojada, ¿ya? Listo. Miren, acá tengo una revista. Disculpen que ponga el nombre de la marca y todo lo demás. Sí. Pero esto de acá se repite una sola vez en el documento. Sí. Y cuando nosotros hacemos la comparación de una revista o un libro, por lo general eso me aparece en una sola ocasión, que viene a estar dentro de la portada. Por ese motivo, cuando utilizamos el estilo título, no me va a aparecer en una tabla de contenidos o en el índice como lo generamos en el Google Drive. Sí. Ese es uno de los aspectos que hay que ir considerando. Listo. Modifiqué yo el estilo y con esto simplemente puedo aplicarlo. Recuerden, por lo general va a ser una sola ocasión la que apliquemos este estilo título. Todo va a depender del diseño que yo le esté dando al documento, pero a nivel general debería ser en una sola ocasión, ¿ya? Luego de eso, sí, nosotros habíamos hecho, o se les había pedido, que vayamos utilizando dentro del documento que se encontraba, que le apliquemos un tipo título 1. Ahora, ¿qué se recomienda? Sí, a ver. Bueno, en este instante le voy a aplicar título 1 a lo que dice resumen, a lo que dice abstract y luego voy a seguir utilizando esto. ¿Pero qué se recomienda?
se recomienda ir manejando las opciones de acuerdo a normativas de referencia. Por ejemplo, las APA. ¿Qué me dice la APA para títulos? Que debe ser Time New Roman alineado a la izquierda. Ya, espérame un momento. Times New Roman está alineado a la izquierda. ¿Qué más? Y tamaño 12. Tamaño 12. 12 o 14. Ya, a ver, listo. Yo lo... ¿Perdón? Es 12. Ya. Por lo general, bueno, no por lo general. De manera íntegra nos hablan de que debe ser tamaño 2 en todo lo que nosotros hacemos, ¿cierto? Bien, ahora, ¿qué más puedo yo hacer? Solamente por cuestión de identificación digo que va a tener negrita. Y el color va a ser el mismo color negro que es el automático. Cambio en este momento el formato del estilo 1. Y automáticamente se cambia el que estuvo en la parte superior, el que esté en la parte de abajo y todo lo que yo vaya generando como título 1. ¿Sí? ¿Perdón? Estaba repitiendo ahí lo que dice. Ah, ya, listo. Ahora, por cuestiones de práctica, voy a aplicar algo como título 2. Sí. Listo, le voy a dejar con color azul. Por cuestión de visualización le voy a mandar hacia el lado derecho. Recuerden, cuestión de visualización. La idea siempre es seguir patrones de acuerdo a lo que nosotros tengamos. Sí, normas APA, normas IEEE o lo que sea. ¿Ya? Y le doy un clic en aceptar. Y a esto le pongo título 2. Objetivo para mí es título 2. Déjenme ver por acá si hay algo más. Allá. Y digo que conclusiones también viene a ser título 2. Recuerden, esto es por cuestión de práctica. No vendrán a decirme, es que Alex Valareso dijo que el objetivo es título 2 y va alineado a la derecha. Recuerden, cuestión de práctica. ¿Sí? Entonces, en primera instancia, cuando yo aplico, cuando yo establezco estilos, ¿sí? Se deduce que es para mejorar, entre comillas la palabra mejorar, para mejorar el documento. En sí viene a ser para que nosotros vayamos guardando un estándar. Pero luego me voy a ir a la cinta de opciones de referencias. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de referencias, tengo lo que me dice tabla de contenido, que comúnmente nosotros le llamamos índice. Pero acá se le conoce como tabla de contenido y el índice es otro. ¿Sí? Bien, entonces le doy un clic en tabla de contenido. ¿Sí? Me va a aparecer algunos modelos. ¿Ya? Conmigo vamos a trabajar solamente uno. Y luego ustedes podrán ir ejecutando y deberán ir desarrollando algunas opciones. Y automáticamente, ¿qué me va apareciendo? Sí. Me va apareciendo perdón. Me va apareciendo ya un hiperenlace, un hipervínculo hacia donde están los enlaces de esto. Miren algo adicional de forma visual. El objetivo al ser título 2 me genera ya con un espacio. ¿Sí? ¿Por qué motivo es importante ir desarrollando esto? Ah, y de igual manera, no me aparece lo que yo tengo como título 1. Perdón, como título. Sí, título 1, título 2 sí me visualiza. El título como tal, no. ¿Ya? Entonces,
¿qué, qué es lo que, qué es lo que pasa en todo esto? Cuando yo genero, sí, voy a cambiarle uno de estos de acá, ya, el abstract, con control enter, yo le hago un salto de página, sí, entonces, acá no se visualizó, pero al momento de darle un clic dentro de él, digo actualizar tabla. Y me dice actualizar solo los números de página o actualizar toda la tabla. Voy a mandarle actualizar toda la tabla. Y con esto, el abstract que estaba en la página 1, me aparece ya como un objeto de la página número 2. Sí, es decir, yo puedo actualizar todo lo que tengo como contenido de acuerdo a las cosas que voy generando, que voy desarrollando dentro de mi documento. Bien, preguntas de esta parte de aquí. Yo hice una pregunta. Dime. Un dato curioso, una pregunta. Por ejemplo, usted le hace la tabla de contenido, ¿no es cierto? Ajá. Y yo ya le estoy poniendo así tal como usted lo dice. Y a la hora de actualizar, me dice que yo no cuento con eso. O sea, no me permite actualizar. ¿Le pusiste los estilos? Sí, o sea, siempre he visto eso en YouTube, o sea, para ¿Ya? poder hacer y todo eso, y hago tal como ese, y ahí dice actualizar tabla, pero él me dice que yo no cuento con eso, sí, o sea, que en este documento no tenía desde un inicio, algo así más o menos yo entiendo que no tenía, y entonces por eso no... ¿Ya tienes no el me puede documento listo actualizar. en estos momentos? Yo lo O, tengo aquí, le estoy visualizando, estoy yendo tal como usted está haciendo. y te da ese error. Sí, por lo general así me ha pasado en otros trabajos también que he querido hacer. O Bueno, lo he hecho, en este o sea, momento decir que te yo está no dando ese cuento. error. No, yo solo lo estoy viendo, pero si quiere yo le hago y ahí me... Ah, ya. Mira, a ver, es que ¿cuál es el asunto? Tal vez yo te podría decir, puede ser por esta causa A, por esta causa B, por esta causa C. Pero al final de cuentas no es nada comprobable porque estamos hablando sobre supuestos. El asunto es que si tuvieras en este momento cuál documento te da ese error, entonces ahí te haría que compartas pantalla y vamos todos aprendiendo. Sí. No le entendí nada porque se fue el internet suyo o no sé, pero se le entrecortó. A ver, cuéntenme, ¿me escucharon el resto? Escucho entrecortado, Liz. Se escuchó entrecortado. No lo escucho entrecortado. Ah, sí me escuchas, Elizabeth. Miren, aquí, a ver, les explico algo, y esta es cuestión técnica. Si uno de los participantes me escucha de manera correcta, significa que el internet de las personas que no me escucharon bien es la que está fallando. Si todos me escuchan de una manera no normal, si cabe el término, significa que mi internet está fallando. Entonces en estos momentos puede ser el bajón en alguno de los servicios de internet de ustedes. A ver, les repito nuevamente. Sí, cuando nosotros trabajamos en este tipo de documentos, necesitamos siempre tener ya la aplicación como tal para no trabajar sobre supuestos. ¿Ya? ¿Qué significa trabajar sobre supuestos? Significa que si ustedes me dicen, profe, a mí me aparece tal cosa, y les digo compartan, en ese momento me dicen, no, pero me pasó en otra ocasión. En ese momento yo me quedo ya sin armas para poder explicar. ¿Por qué? Porque todo esto de acá deberíamos ir analizando el caso por caso para que podamos decir, ocurrió tal tipo de situación en este documento A o ocurrió este tipo de situación en el documento B. Entonces, bajo esas circunstancias no podría darles mayor detalle del por qué motivo en algún caso específico me va a aparecer o no me va a aparecer esta fase. ¿Sí? Perdón,
perdón, Inge, ahorita sí ya me salió como le salió a usted, pero en otros documentos, por ejemplo, cuando le estaba ayudando a hacer el proyecto a mi cuñada, queríamos agregar en la tabla de contenido, pero no nos podía, o sea, no nos aceptaba para realizar, así como está, actualizar la tabla. Y ahorita sí me sale, pero ahí sí no sé por qué. Es que eso te digo, yo tampoco en este lado no te podría decir el por qué. Al final de cuentas, si es que vamos siguiendo este patrón que estamos desarrollando, funciona. Sí, voy a pasarme nuevamente acá. Ya. ¿Cuál encuentro más rápido? Digamos, resultados y discusiones. No debía ser título 2, perdón, título 1, sino título 2. Entonces, fijémonos en algo. Yo digo actualizar la tabla y voy a actualizar solo los números de página. No pasó nada con resultados y discusiones. ¿Por qué? Porque solo actualicé los números de página. Pero si yo actualizo toda la tabla, resultados y discusiones, ya se me cambia el formato a título 2. ¿Sí? Sí. Listo. Bien. Entonces, nosotros aquí ya tenemos algo de qué hablar y de qué ir desarrollando. Sí. Bien. Lo otro que comúnmente nosotros tenemos. Voy. Ya, acá. Recuerden, en el Perú en los años 80. ¿Ya? Me voy hacia la parte de insertar. Sí, disculpas un momento. Ya, me voy a la parte de insertar. Acá me da vínculos. Sí, esta opción de vínculos. Y una de ellas me dice marcador. ¿Se recuerdan la banderita que nos apareció en el Google Drive? Sí. Listo. Y le voy a dar un nombre a este marcador. ¿Ya? Entonces, el nombre le voy a poner, para recordarme que es marcador, digo primer marcador. Ahora, una de las cosas que nosotros debemos de estar claros es que cada vez que pongamos un nombre en cualquier parte de algún documento, debemos identificar de lo que se trata. Sí. Yo le pongo primer marcador, primero porque va a ser mi primer marcador, y segundo la palabra marcador, para identificarle que es un marcador, aunque luego sí me va a aparecer. ¿Sí? Y voy a ponerle en este lado de acá algo que me diga segundo marcador. ¿Ya? Recuerden, si yo tengo un documento muy extenso, sí, un documento muy extenso y que tenga 30 marcadores, va a ser muy difícil que yo me recuerde cuál es el marcador número 15. Entonces ahí el nombre o la nomenclatura a utilizar podría ser, digamos que va a ser el objetivo. Sí, le puedo poner objetivo -15 para identificar que es el marcador número 15. ¿Ya? Todo va a estar en la nomenclatura y cómo ustedes vayan agregando. Ahora, también recordemos que no en todos los casos van a trabajar con marcadores. También recordemos que esto de los marcadores me sirve cuando yo quiero hacer una navegación por medio del documento. Me sirve mucho cuando yo tengo documentos muy extensos. Si son documentos de 3 páginas, les puedo asegurar que no va a ser nada útil un marcador. Tal vez yo les podría utilizar o les podría decir dentro de una evaluación, ingresen 3 marcadores o cosas así, pero eso es solamente por cuestión de evaluación, más no por una cuestión de necesidad como tal. ¿Sí? Entonces, miren, yo vengo a Control I, ¿sí? Puedo seleccionar, Control I me sirve para ir a, me dice página, sección, línea, todo esto. Selecciono marcador y automáticamente aquí me aparece los enlaces. Yo digo al segundo marcador ir a
Sí. Y me llega el marcador. ¿Ya? Aquí está el marcador número 2. Nuevamente, control I. Allá, primer marcador, digo, ir a. Sí, y recordemos que decía en el Perú. ¿Sí estamos? Sí. Ya. Por cuestión de práctica, nuevamente. Sí. Voy a utilizar una palabra. Aquí voy a crear. Sí. Digo primer marcador. Recuerden, esta palabra o grupo de palabras pueden ser los que ustedes deseen. Voy a darle o voy a marcar todo esto, ¿sí? Voy a marcar todo esto. Y digo insertar y me vengo a vínculos y digo vínculo. ¿Ya? Y selecciono insertar vínculo. Me va a aparecer este tipo de pantalla. Si alguien quiere trabajar con teclas rápidas, Control Alt K al mismo tiempo. Sí. En primera instancia me dice archivo o página web existente, algo para irme fuera de este documento. Pero en segundo me dice lugar de este documento. Entonces yo tengo títulos, pero también tengo marcadores. Voy a seleccionar primer marcador y está generado un hipervínculo. Sí. Selecciono el segundo marcador, digo control alt K, pongo control alt K, selecciono segundo marcador y doy un clic en aceptar. Entonces, al momento que presiono control sobre la palabra, automáticamente me cambia la forma del cursor de algo vertical a una mano. ¿Sí? Upa. Se me está marcando y esto no quiero. Ya. Listo. Cuando le doy control clic, ¿sí? Presiono la tecla control y el clic. Se me está marcando. Ya. Listo. ¿Sí? Se me va hacia el marcador. Como les decía, esto me ayuda dentro de una navegación en caso de que yo tenga algo muy grande como documento. ¿Listo? Sí. ¿Ya? Pero eso, Inge, no va a ingresar, o sea, no va dentro de la tab, ¿no es cierto? A ver, ¿cómo? Eso no O sea, va. usted le hizo esa parte, usted le hizo aparte, ¿no es cierto? Cuando ya entra ahí y se va al primer marcador y segundo marcador, pero eso no va a ir dentro de la tabla de contenido. No, Gisela, a ver, yo lo que les estoy haciendo es una explicación del cómo funciona. ¿En qué momento les va a ser útil? No lo puedo saber. En algún momento ustedes van a decidir tener un documento grande con un sinnúmero de se me ocurre oficios dentro de, ¿ya? Entonces yo me genero mi primera hoja como un índice propio mío, porque no puedo darles atributos o cosas de esas a los textos. Sí. Y voy poniendo oficio 01, qué tipo de oficio es, y le hago un hiperenlace hacia allá. Y como yo trabajo con muchos oficios, posiblemente hago hasta el oficio 100 y hago que se me vaya a ese número de oficio como tal. ¿Sí? Ya, dije, gracias. Ajá. Listo. Bien. Inge, ¿puede ser una vez más, por favor, lo del vínculo? Ya. ¿Lo del vínculo o de los marcadores? No, el vínculo. Vínculo. ¿Ya? Entonces, voy a crear en otro espacio. ¿Sí? Aquí voy a decir. Primero,
Le voy a variar en relación a la pantalla como tal, sí. Cuando se trata de una sola palabra, yo puedo presionar Control Alt K con el enlace de o más bien dicho, cuando se trata de una sola palabra, me posiciono en una parte de la palabra y presiono Control Alt K. Sí, por lo general me aparece así. Me dice vincular a. Sí, vincular a. Y me da algunas opciones acá y me empieza a visualizar opciones de acuerdo a lo que yo voy teniendo. ¿Ya? Entonces, como va a ser dentro de este documento, digo lugar de este documento. Y acá tengo dos posibilidades. La una, desarrollarlo por título. Y la otra, desarrollarlo por marcadores. Entonces, selecciono por marcadores, digo primer marcador. Y doy un clic en aceptar. ¿Sí? Ahora voy a escribir segundo. Voy a hacer lo mismo. Control Alt K. Selecciono el segundo marcador. Y ya está. Entonces, sí, con control y el clic puedo venirme hacia el marcador como tal. Por si acaso, el marcador se va moviendo de acuerdo a la cantidad de enter que yo vaya dando. Lo mismo el segundo marcador. ¿Sí? ¿Sí, Elizabeth? Sí, Inge, muchas gracias. Listo. Bien. ¿Preguntas de aquí? Inge, disculpa una pregunta. Dime. ¿La tabla de contenido siempre tiene que ir arriba del documento o también puede ir abajo del documento? Todo va a depender de dónde te soliciten la tabla de contenido. Si nosotros nos vamos hacia los proyectos de investigación del instituto, sí, y los proyectos de grado por lo general te piden en las primeras páginas. ¿Ya? Pero si tú vas a algún otro espacio, posiblemente vas a generar una tabla de contenido al último. Sí. Todo va a depender de qué documento se trata, para qué institución, organización vas a hacer. Y en algunos casos posiblemente ni siquiera lo utilices. Sí, todo va a depender de qué tipo de documento es. Ya, Inge, gracias. Listo, Jennifer. Ahora, por si acaso, cierto, algo que se me olvidaba. Miren, yo estoy aquí, ¿sí? Le presiono un enter. Vengo a referencias, digo tabla de contenido. Y quise insertar otra. ¿Y qué pasó? Sí, me vino directamente hacia mi tabla de contenido que está creada. Entonces, ¿cuántas tablas de contenido yo puedo generar? Solo una por documento. Solo una por solo una por documento. Ahora, dentro del instituto y en algunas instituciones van pidiendo otras tablas adicionales. Es cuestión de irse ideando ciertas cosas para generar estas tablas de contenido. Así que hay algunas cosas por investigar, ¿ya? No podríamos ir desarrollando todas por el mismo hecho de que con la base ustedes ya podrían ir investigando el resto de cosas. Sí, no sé si hay alguna inquietud en esto. Chicas, chicos. No, Inge, de mi parte no. Listo. Bien. Entonces, esto es una de las partes que nosotros habíamos visto en la clase anterior en otra plataforma, y por eso es importante que nosotros vayamos visualizando una y otra y otra y otra, porque con eso yo voy a tener la idea. No les digo voy a aprender en todos los casos todo, pero voy a tener la idea de ir desarrollando algunas cosas importantes. ¿Ya? Voy a hacer una búsqueda. Sí, me voy a ir al Google Académico.
la idea es hacer una búsqueda. Digo, estimulación temprana en bebés. Va a ser desde el año 2017. ¿Ustedes revisaron el video de buscadores científicos? Dijo que nos iba a ayudar, pero no hemos visto. Bueno, yo no he visto. No nos pasó. No me digan eso. Pero creo que sí lo subió al canal. Algo así vi yo. Sí lo subí, pero si no les pasé, horror mío. Listo. Hace un momento les subí un video acerca de la instalación de LibreOffice. En este momento les comparto el enlace de los buscadores científicos. Entre los dos suman casi una hora de revisión. Pero esto de acá hay que irlo trabajando, no solamente revisando. Así que por favor, la sugerencia siempre va a ser esa. Sí, voy a abrir el primer documento. Recuerden que con el control, la tecla control y el clic, yo puedo abrir el documento en una hoja, en una pestaña aparte. Sí, y con eso tengo mi raíz donde que puedo seguir buscando. Y voy a tener mis pestañas con la información que requiero. Bien, entonces, todo va a depender de dónde vayamos encontrando la información. Acá, por ejemplo, me da de Dialnet. Si ustedes se fijan en el video, también hablo de Dialnet o de Dialnet, como quieran llamarlo. Sí, cuestión importante en todos los casos: leer el resumen, y el resumen debe estar muy claro como para indicarme si es que es lo que necesito o no. Sí, digamos que este resumen sí me da cosas claras, y acá tengo algo que me dice texto completo PDF. Listo. En este caso me permite descargar el texto completo, y voy a tener aquí algunas cosas importantes. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Porque esto también es importante que lo conozcamos, es importante que lo apliquemos, es importante que lo sepamos desarrollar. Vamos a ver en estos momentos, dentro del menú de referencias, vamos a ver acerca de las referencias bibliográficas, citas bibliográficas y todo lo que me ayude a contribuir y a preservar los derechos de autor. Sí, nuevamente les digo que este trabajo de acá es un trabajo netamente académico de práctica, pero saben bien que al final se encuentra el nombre de la persona que desarrolló este documento, así que no lo estoy tomando como mío. Simplemente lo tomé como una forma ya de un documento desarrollado para hacer la práctica del caso. Sí, ¿quién me puede decir qué es una cita bibliográfica? Me vendré nuevamente acá. Una mención del texto tal cual está en el libro. O sea, del libro está escrito de una manera, y si la queremos pasar de la misma manera como está, lo citamos. Ya, eso es una cita. Sí, cuando es una copia textual de lo que yo tengo. Ahora, ¿ustedes han escuchado acerca de las aplicaciones o software que me permite hacer control antiplagio? Sí. Ya. ¿Qué podríamos definir como plagio? Un texto copiado por una persona que ya lo hizo, ya lo realizó, de otro autor. Pero todavía eso no sería plagio, porque me acaban de decir que si hago eso, puede ser considerado cita. Robamos
copiamos las ideas del No autor. ponemos, cuando hacemos pasar un texto de otra persona como que hubiéramos hecho nosotros. Listo, cuando yo quiero hacer pasar un texto de otra persona como que fuera mío. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando yo hablo de texto o cuando yo hablo de la parte bibliográfica, cuando yo voy realizando y voy revisando información y en ocasiones se nos queda grabado lo que otras personas dicen y por lo general yo voy redactando lo mismo, pero sin querer hacerlo se puede volver hasta algo medio se puede hacer algo hasta medio mecánico. Hay que tener mucho cuidado con eso. En ocasiones a nosotros nos enseñan técnicas como parafraseo, pero las aplicaciones de estas aplicaciones antiplagio también el parafraseo lo van tomando como un término de copia, de ilegalidad. Entonces, bajo esas circunstancias, lo que yo siempre les voy a recomendar es no desarrollar parafraseo, porque eso parecería o me va a parecer como una parte de similitud. No le llama plagio, por más que las aplicaciones se les conoce como aplicaciones antiplagio, la aplicación no le llama plagio, la aplicación le llama similitud. Entonces va a aparecer como con mucha similitud. Sí, recuerden que existen documentos y protocolos a nivel de CENESID en relación a esta parte de similitudes. Entonces, se recomienda que tenga menos del 8%. Y ahí estaríamos hablando de un trabajo auténtico, un trabajo original de uno. Por ese motivo es bueno leer y es bueno empezar a redactar, entender lo que leí y de acuerdo a eso redactar. Hay que tener mucho cuidado. Y cuando ya se les mande a hacer informes algo largos, por lo general yo suelo pasar por estas plataformas. Así que tengan mucho cuidado en relación a las cosas que vamos a realizar. ¿Sí? Chicas, chicos. Sí. Listo. ¿Hiciste una plataforma gratuita de plagio? De control antiplagio, no de plagio. De control antiplagio. Bueno, de control. Sí, hay muchas. Hay muchas. Ahora, ¿cuál es el problema? Y esto también hay que tener mucho cuidado, más que todo cuando vamos a pasarle a algún profesor, decirle: profesor, por si acaso yo también pasé por la plataforma antiplagio. Y por lo general, como ese documento ya está circulando en la web, puede aparecer en una segunda revisión como 100% de similitud con un trabajo anterior. Pero cuando aparece eso es comúnmente porque yo ya lo pasé y alguien lo vuelve a pasar. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas. ¿Sí? Profe, no entendí eso de que alguien lo vuelve a pasar. A ver. ¿Cómo si sí? A ver, Elizabeth, tú vas a ser mi colega en este momento, ¿ya? Tú vas a ser docente. Y el trabajo que debemos revisar de nuestros compañeros estudiantes va a ser revisado por dos docentes. Elizabeth, que va a ser el docente 1, y yo, que voy a ser el docente 2. ¿Sí? Hasta ahí estamos claros. Sí. Listo. Entonces, Elizabeth, como tú eres el docente 1, seleccionas los trabajos y envías a esta plataforma antiplagio. Ya, ahí ya apareció una vez. Entonces, como no conversamos, yo tomo los mismos trabajos y los vuelvo a enviar. Ya es la segunda vez que se toman. Entonces, Elizabeth, de pronto a ti te apareció un documento con un 5% de similitud. ¿Ya? Y a mí ese mismo documento me aparece con el 100% de similitud. ¿Por qué? Porque ya es la... A ver, dame tu respuesta. Porque ya lo pasé por ahí, o sea, por la aplicación Ajá. o el sitio web que detecta eso. Entonces, como usted lo vuelve a pasar, está como doble vez, entonces ya... Claro. Entonces... Ya, listo. Entonces, listo, colega, es eso. Sí, bajo esas circunstancias siempre les voy a decir, en caso de que lo hagan, informen.
Sí, no, conmigo no es problema. Pero con otros compañeros siempre es bueno que lo informen por si acaso no están prevenidos de este tipo de situación. ¿Sí? Entonces, miren, todo lo que hemos hablado en estos cortos minutos. Hablamos de citas, hablamos de plagio, hablamos de parafraseo y hablamos de las plataformas como tal. Sí, hay que ir teniendo mucho cuidado en las cosas que desarrollamos. ¿Listo? Chicas, chicos. Sí, Listo. A ver, ¿qué les voy a pedir en estos momentos? Sí, yo tengo las 20 horas con 01. Permítame algo. A ver, de aquí hasta las 20:15 nos volvemos a reunir. Por favor, se quedan en la plataforma, pero ustedes de manera física me dejan apagando cámaras, apagando micrófonos, se levantan, se estiran, vayan a tomar un poco de agua, desen un par de vueltas por ahí, respiren aire puro. Sí, estas horas ya son medio pesadas y más aún siendo viernes, así que por favor, todos en estos momentos nos levantamos, hacemos cualquier otra actividad, no nos quedamos para nada frente al computador y a las 20 horas con 14 así nos seguimos uniendo y luego de eso retomamos la clase. ¿Sí? sí, Inge, gracias. ¿Listo? Sí, gracias. El que también estaba aquí era yo, pero se me ha pasado el tiempo. Bueno. Sí, sí salimos a darnos una vueltita. ¿O no todavía? Sí, Sí, ya. Recuerden, siempre es bueno estirarse un Sí, poco. me fui a dar una vuelta, me fui a baños. Ya. Listo. Recuerden, siempre es bueno estirar un poco nuestro cuerpo, nuestros músculos. Pasamos mucho tiempo sentados y eso no es para nada positivo. Más aún con este tipo de clases no hay como hacer dinámicas, no nos podemos levantar de la banca y cosas así. Así que por lo menos en mis horas de clase vamos a ir desarrollando este tipo de cosas. ¿Listo? Bien, ¿alguien me puede ayudar? ¿Qué es una referencia? ¿Una referencia bibliográfica? Son los datos del autor. No solamente eso. Sacar la información. Puede ser de un libro, de qué libro sacó, de qué edición y de qué año. No precisamente. La referencia va con un tópico igual de base de lo que nosotros estamos haciendo. A ver, ¿quién más me da por ahí una idea? Para describir un documento. Perdón, perdón. A ver, chicos, nuevamente, ¿qué era una referencia? No escuché la última intervención. No entendí, más bien dicho. O sea, es el lugar de donde obtenemos la información. O sea, de dónde sacamos de... identifican una frase o idea ajena. Identifican una frase o una idea ajena. Eso es mucho más cercano
a una realidad. Alex Valareso dice en el 2021 que si no estudian van a reprobar el semestre. ¿Ya? Eso sería una cita textual. Pero una referencia dice que, de acuerdo a Alex Valareso en el 2021, los estudiantes deben dedicarse a eso, a estudiar, porque si no lo hacen, pueden verse afectados en su promoción, y la promoción significa pase de semestre, ¿ya? Es lo que yo entendí de lo que dijo Alex Valareso. Entonces, una referencia se va enmarcando en un proceso de lectura, y de esa lectura el ir escribiendo lo que yo voy entendiendo y que esté cercano a la realidad que el autor lo da. Este tipo de cosas nosotros lo vamos a ir desarrollando y lo debemos ir desarrollando conforme va pasando el tiempo. Sí. No vamos a utilizar citas nosotros. La idea siempre va a ser leer y de esa lectura empezar a trabajar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es bueno identificar las ideas de otros, pero a su vez nosotros entender lo que otros propusieron como idea. ¿Sí? Y con eso se puede ir generando nuevo conocimiento y se puede ir haciendo cierto tipo de adaptaciones en relación a nuestros entornos como tal. ¿Ya? Ahora vamos a trabajar en esta parte de la inserción de citas bibliográficas, que para nosotros van a ser más que todo referencias como tal. Debemos buscar este espacio que me diga citas y bibliografía dentro de referencias. Por si acaso, yo tengo aquí otro paquete instalado, por eso tengo otro tipo de trabajo acá. Sí, pero si no tenemos nada instalado, esto no se va a encontrar en algunos sistemas de Word. No vamos a encontrar esto, buscar investigador, porque todo va a depender de la versión que estemos utilizando. Pero en todos los casos sí vamos a tener cita y bibliografía, y vamos a tener este espacio que me dice insertar citas. ¿Sí? Entonces voy a agregar una fuente. Ya, si estamos visualizando la pantalla. Sí. Ya, listo. Algo que debemos entender, que nosotros como fuente bibliográfica podemos tener un sinnúmero de documentos. Aquí vamos a hacer el ejemplo solamente de unos 2 como máximo, pero sí podríamos ir haciendo algunos. Yo puedo hacer el análisis de un libro completo. Sí, por si acaso, esto de acá es cuando nosotros leemos el libro completo y nos vamos basando en el libro completo. ¿Sí? Yo puedo leer acerca de la sección del libro, por decirles. Se me ocurre que existe un libro que se llama Desarrollo Infantil. Y dentro de Desarrollo Infantil existe una sección, un capítulo que se llama Desarrollo del Lenguaje. Y posiblemente ustedes están estudiando solamente de desarrollo del lenguaje. Entonces en ese momento yo ejecuto esto de sección del libro. Sí, por favor, revisemos esta parte importante. Cuando yo digo libro, me aparecen estos campos, aunque hay un check que me permite revisar algunos campos adicionales. Sí, ya. Yo le quito este check y me deja solamente los campos obligatorios. Cuando yo digo sección del libro, me va generando algunas cosas adicionales. ¿Sí? Si yo digo artículo de revista, de igual manera, en todos me aparece esta opción de mostrar todos los campos bibliográficos. Artículo de periódico, ¿sí? Y así yo puedo ir revisando algunas formas. Por si acaso, tenemos hasta de películas, de funciones o cosas de esas. Sí, entonces,
no en todos los casos debo hacer la referencia de la misma manera. ¿Sí? Debo ir identificando qué es lo que voy a utilizar. Y por eso yo había abierto un archivo que me da estas características. ¿Sí? Tengo dos personas que han desarrollado este artículo científico, y un artículo científico, por si acaso, es un artículo de revista. Ya, eso hay que irlo considerando. Entonces, yo tengo a Ortega Matarrita José. ¿Por qué en ese nombre? Porque si yo me posiciono en autor, en la parte inferior me da el cómo debo escribir. Sí, el apellido, coma, el nombre. Punto y coma, el apellido, coma, el nombre. Y así sucesivamente de cuántos autores yo tenga. Entonces me decía Ortega Matarrita, si no estoy mal, José. Punto y coma. ¿Sí? Núñez Chávez Carolina. Entonces, va. Núñez Chávez, coma, Carolina. ¿Qué pasa si yo no tengo, o más bien dicho, si yo le doy un clic acá donde que me dice autor corporativo? ¿Qué será un autor corporativo? Puede ser el autor de la empresa o la empresa quien lo sacó a la venta, algo así, o no. Recuerden que estamos en este caso, en este ejemplo, como un artículo de revista. Algo similar a lo que estás diciendo, pero no sería tanto a la venta, sino que el artículo pertenece a una organización y no a las personas que lo desarrollaron. Por lo general, y esto depende de las organizaciones, de las instituciones, se suele tener las propiedades intelectuales compartidas, ¿sí? O los derechos le pertenecen a la institución, pero la idea sigue siendo de la persona que lo desarrolló. Entonces, hay que ir analizando muy bien este tipo de cosas. Por decirles, el documento no es de Alex Valareso, el documento es del Instituto Superior Tecnológico María Natalia Vaca. Entonces, en ese momento el autor es corporativo, ¿ya? Si se trata de personas naturales, va de la persona natural. Entonces, eso lo debemos ver dentro del documento. Me dice el título. ¿El título de qué? El título del... el título del artículo, ¿ya? En ocasiones es mejor copiarlo para que no tengamos ningún tipo de inconveniente. El nombre de la revista dice Revista Electrónica Enfermería Actual en Costa Rica. Sí. Y tenemos acá el sitio web, si de pronto quisiéramos llenarle. Entonces, el nombre completo es Revista Electrónica Enfermería Actual en Costa Rica. Sí. El año está acá, 2017. Y las páginas, por si acaso no es uno de 13, tengo que ir a buscar, y en muchos de los casos sí me entrega la parte de páginas. Déjenme revisar. Miren, en este caso no me entrega el número de página. Suele estar acá en la parte inferior y me va a entregar un número que se encuentre, o los números de acuerdo a la revista. Si es que es el primer artículo, de pronto es la página 1. Pero si no es el primer artículo de la revista, tengo que ir buscando el número de página. Y si no lo tengo, simplemente lo dejo vacío. ¿Ya? Por si acaso,
En campos adicionales yo puedo llenar mes, digo abril, día no se encuentra. Sí, las páginas me dice que son obligatorias. El volumen, si es que yo deseo, veo, no hay volumen. URL, por lo general, acá me da el URL, o si no le copio esto de acá, ¿sí? Y el DOI, veamos si es que existe, es un número que me permite el ingreso al documento como tal. Ya aquí no lo tenemos. En muchos libros, en muchas revistas, perdón, vamos a tener este número de DOI. No lo tenemos acá. ¿Ya? Sí, si yo deseo le muestro todos, si no, solamente los que son. Y le doy un clic en aceptar. ¿Qué pasó? Se me inserta acá algo ya hecho. Sí. Y yo puedo editar la cita, editar la fuente, convertir en un texto estático, es decir, que se elimine esta parte de hipervínculo, y yo puedo actualizar la cita. Ahora, yo aquí ya desarrollé algo, ¿sí? Si le doy un clic nuevamente en insertar cita en la parte superior, ya me va a aparecer este documento ahora. ¿Por qué motivo se da eso? Porque yo en otra parte del documento posiblemente puedo utilizar la misma cita y simplemente voy entregándola. ¿Ya? Tengo agregar fuente, nueva fuente, es decir, ya voy a buscar un libro en estos momentos. Busquemos por acá si es que hay algún libro. Acá hay un libro. ¿Ya? Voy a abrirle de este libro. Sí. Déjenme verle. Índice. A ver. Ya, aquí está el libro, ¿cierto? Voy a generar una cita ahora de un libro. Igual me pide autor, ¿cierto? Ortiz Ciordia Luz Helena. ¿Ya? El título del libro, la estimulación neuromotora en los bebés productos de embarazo de alto riesgo. En los bebés producto ya. El año, todo eso me va apareciendo aquí. Sí, entonces vamos a irlo buscando. Ya, el año es 2017. Como es libro, me dice la ciudad, es ciudad satélite. Y la editorial, vamos a buscarle. Allá, acá está. Innovación Editorial Lagares. ¿Sí? Así está. Listo. Y le doy un clic y ya me aparece acá. Sí, recuerden, yo debo, bueno, ya la práctica del desarrollo de la escritura científica
es otro espacio que posiblemente luego lo podremos ver de una manera muy rápida. Sí. Y ahora, ¿para qué me sirve esto? Miren, acá tengo yo una bibliografía, pero esa es la bibliografía propia de este documento que no lo he modificado. Sí, yo tengo el estilo APA, pero también tengo el estilo IEEE. Sí, el APA sexta edición, toca instalar el de la séptima. Y acá abajo tengo bibliografía. ¿Ya? Yo puedo generar la bibliografía o puedo generar referencias. ¿Sí? Se encuentra acá. ¿Ya? Esta es la forma como me entrega las referencias. Y esta es la forma como me entrega la bibliografía. A ver, permítame. Listo. Entonces, si ustedes se fijan, básicamente no existe ningún tipo de cambio en este caso. ¿Ya? En algunos casos podrá darse por una o por otra eventualidad las diferencias. Y si yo inserto más, simplemente le doy un clic acá y digo actualizar citas y bibliografía. Y está. Sí, entonces, ¿por qué motivo yo inserto esto de las citas? Porque al momento de insertar me genera de forma automática la parte de bibliografía. Y si yo le cambio de estilo y digo IEEE, vamos a ver dónde estás. Sí, acá me aparecen en números porque así está diseñado la IEEE. Sí, está en número. Y la parte de bibliografía y de referencias también se modifican. Miren. Ya. Hay algunas cosas que cambian entre lo uno y lo otro. ¿Listo? Bien. Preguntas. Ingenios pregunta, pero no lo entendí muy bien lo que puso al último de los números de la... Ya. A ver. El asunto es que las normas APA me entrega cierto tipo de nomenclatura. Y esa nomenclatura me va organizando en orden alfabético lo que yo voy utilizando, ¿cierto? Las normas IEEE es en orden de utilización. ¿Ya? Entonces, lo primero que utilizo es lo primero que me va apareciendo dentro de la bibliografía. Y el número se cambia automáticamente. Y en la parte de la referencia que yo estoy haciendo se coloca un número, ya no se coloca el apellido y el nombre como se lo hacen las APA. Entonces la estructura se empieza a diferenciar, pero al final de cuentas tiene el mismo objetivo, hace lo mismo. Entonces sería, por decir, el estilo, o sea, como las normas APA y las otras normas. Sí, a ver. Normas de referenciación bibliográfica específicamente o de escritura como tal, específicamente se da por los estilos. Te va a cambiar en el tipo de letra, te va a cambiar en algún caso que te dice que escribas a doble columna, en el otro caso te dice que escribas en una sola columna. Te va a cambiar por el tamaño de la letra. Sí, los tamaños de página, los tamaños de hoja. Nosotros comúnmente utilizamos la A4. Las normas APA, ¿qué es lo que me dicen? Que utilice la tipo carta. Entonces los tamaños se cambian por milímetros, pero se cambian. ¿Cómo se llama? Los márgenes también van a variar en uno y en otro caso. Y bajo esas características nosotros debemos ir identificando bien qué es lo que necesitamos y qué es lo que hacemos. Cosas que se me vienen rápido a la mente, por decirte, el interlineado. Las normas APA, si no estoy mal, me dicen 2 puntos de interlineado. Las normas IEEE me dicen interlineado sencillo. Entonces va por esos lados siempre los cambios.
Y por si acaso, no son las únicas que hay. A nivel de salud y más que todo en medicina, se escribe mucho con normas Vancouver. Sí, entonces hay muchas formas y muchas normas de escritura que deberíamos nosotros deberíamos ir identificando. No sé si hay alguna inquietud adicional, alguna pregunta. Bueno, creo que no. Bien. Algo adicional que debemos ver, y esto se basa mucho en relación a las cosas que nosotros realizamos. Sí, es el hecho de que en ocasiones necesitamos hojas en horizontal, pero no todo el documento, sino solamente ciertas partes. Mi Word, de acuerdo a la versión, le tiene como disposición. En el Word, en versiones anteriores, le tiene como formato. Miren. Acá tengo en configurar página, por si acaso también me da un menú adicional. Yo le pongo horizontal y todo, absolutamente todo se cambia a horizontal. Y esa tal vez no es la idea. Mi idea es, y por lo general las revistas y cualquier tipo de documento, lo escribimos en vertical, pero va a existir cierto tipo de contenidos que debe estar en horizontal. Entonces, en esos momentos yo debo venir acá, ¿sí?, al menú que me entrega esta caja de diálogo. Me dice configurar página. Le doy un clic en horizontal. Acá me dice aplicar a todo el documento, pero le voy a poner de aquí en adelante. Y le doy un clic en aceptar. ¿Qué pasó con la primera página? Está en vertical, la segunda está en horizontal. Pero la tercera nuevamente me aparece en horizontal y a esta le quiero en vertical. Entonces selecciono vertical y digo de aquí en adelante. Acá ya empieza a aparecer un término que me dice sección. ¿Sí? Y fijémonos, tengo la primera vertical, tengo la segunda horizontal y tengo el resto vertical. ¿Ya? Recordemos que ya dentro de un trabajo como tal, es un poco complejo el ir identificando, por decirles algo, los encabezados, los pies de página, porque esa parte empieza a complicar. Hay que identificar muy bien las cosas como se van haciendo. ¿Sí? Le voy a poner otra página en horizontal y la siguiente le voy a poner en vertical. Recuerden también la parte de los saltos de página. Cuando yo necesito que salte a la otra página, control enter, si no me complico. ¿Ya? Si yo le minimizo la visualización, miren, tengo página vertical, horizontal, vertical, horizontal, vertical, horizontal, vertical, vertical. ¿Sí? Y la última, vertical. Listo. ¿Preguntas? Inge, yo tengo una pregunta, pero no es de lo que nos acaba de explicar, sino más bien es que cuando yo está la primera página que es la portada, y cuando quiero poner numeración de página, necesito que salga sin el número, la portada y el índice.
pero no puedo, o sea, me sale igual el 1, 2, entonces no puedo hacer la numeración correcta del índice. Ya. A ver, esa parte le vamos a trabajar con un poco más de tiempo la próxima semana. ¿Cuál es el asunto? Que nosotros podemos insertar portada y eso ténganle mucho cuidado. Porque el Word me da esa posibilidad, me dice insertar portada. Pero la idea no es que yo inserte una portada, la idea es que esa página me sirva como portada. Cuestión número 1. La otra, a nivel de cierto tipo de revistas, la hoja número 1 no se numera, pero sí se cuenta. Entonces eso también hay que ir considerando. Como les dije, aparece un nuevo término, se llama secciones. Deberíamos investigar para qué me sirve una sección. ¿Ya? Entonces esa como parte 1. Bien. No le tengo todavía subido a la plataforma como tal, pero sí me complica cierto tipo de cosas en el sentido del horario, más que todo con ustedes. Y vamos a cambiar un poco esto de la presentación de tareas. Sí, necesito que instalen el LibreOffice y la captura de la instalación o de un proceso de instalación en su computador es lo que deben tenerle, y eso me va a servir como evidencia del trabajo de esta semana. ¿Por qué motivo hacer esto? Porque nosotros vamos a ir desarrollando el trabajo entre el Google Drive, entre el Microsoft Office, pero ustedes van a ir aprendiendo a la par acerca de LibreOffice. ¿Ya? Entonces, bajo esas características debemos funcionar. ¿Sí estamos? Sí. Listo. Entonces, dime. dime. Igual yo tenía una pregunta, pero casi nada de tema. Ah, ya. Ahí este día le dije de eso de las hojas que son horizontal y vertical. Y ahí, por ejemplo, para poner el encabezado. Es que eso te decía, a ver, todo lo que vamos a ver la próxima semana, justamente por esto de numeraciones y todo lo demás, debemos empezar a trabajarlo en esto que vamos a desarrollar. Aquí hay una cuestión importante. ¿Cómo se llama? El LibreOffice me maneja esta partecita específica de hojas horizontales y verticales de una manera mucho mejor. ¿Ya? Entonces hay que ir identificando bien qué mismo es lo que necesito. Ahora, cuando yo trabajo con imágenes para el encabezado, me queda totalmente distorsionado cuando yo le paso de vertical a horizontal o viceversa. Por eso es importante también identificar bien cómo hacerlo. Lo otro, debemos identificar ya en el momento de un encuadernado, por poner un ejemplo de un anillado o de ponerle simplemente en una carpeta, dónde deben ir las perforaciones de las hojas. Porque ese viene a ser un problema también serio que nosotros tenemos, un problema complicado en relación a la temática como tal, en relación a lo que nosotros debemos de establecer. Entonces hay que ir considerando cada uno de los casos. Nosotros aquí vamos a ver casos generales, casos genéricos, pero en algún caso específico pueden decir, pero esta parte no me enseñó el profe. Y nuevamente recalco algo que comúnmente suelo decir. Nosotros dentro de una institución educativa posiblemente aprendemos un 30% de lo que necesitamos. ¿Pero por qué? Porque aprendemos varias cosas que posiblemente en algún momento y de acuerdo a mi función laboral no sea de la incumbencia del proceso. ¿Ya? Y esto es porque nuestro aprendizaje es generalizado, es general. Si nosotros de aquí partiríamos hacia algún tipo de maestría o de especialización, que justamente para eso es, entonces vamos a darnos cuenta que esa especialización o esa maestría posiblemente se va a acercar mucho más a lo que yo necesito, pero voy a ir quitándome cierto tipo de conocimientos o de aprendizajes en otras áreas.
¿ya? Y con esto llegamos a la conclusión siempre que las personas que más estudian son las personas que menos cosas generales conocen, pero van a conocer cosas específicas de muy buena manera. Sí, son situaciones que debemos considerar siempre. Por eso los ejemplos acá pueden ser muy generales, muy genéricos, pero deberíamos luego establecer la forma de irlo desarrollando. Sí. No sé si haya preguntas en relación a esto. Chicas, chicos. Aquí estamos, Inge. Ah, ya, como se me quedan en off, no sé qué pasó. No sé, tal vez alguna inquietud adicional. No, Inge, de mi parte no. Listo. A ver. ¿La mía? Ya, chévere. A ver, recuerden lo que tenemos. Vamos a buscar la forma de instalar el LibreOffice. Vi que algunos ya se han metido a la fase del video. Necesitamos hacerlo. Necesitamos practicar en otras plataformas, no solamente en Word. Esto va hasta por una cuestión de... ¿Es necesario, Dime, Steffi. es necesario instalarse esa aplicación? A ver, les voy a hacer una reflexión. Sí, Es que mi computadora no tiene mucho espacio o se vuelve a capacidad. ver, se sabe colgar y la pantalla se vuelve azul cuando me sé descargar aplicaciones, por eso tengo miedo. Ya, yo lo que te podría decir que consume menos recursos que el Microsoft Office. Mm, Y si tienes instalado Windows, te va a funcionar tranquilamente. Porque el Windows, desde el Windows 8 en adelante, no da ningún tipo de problema. Ahora, también puedes descargarte versiones algo antiguas del LibreOffice, que también es válido, con la condición que por ahí pueden irse perdiendo ciertas funcionalidades actuales. Sí, a ver, les puedo comentar algunas situaciones, algunas cuestiones, ¿ya? Y como digo, esto va más por el lado de reflexión. Entonces, hagamos cuenta que por ahí vemos parqueado un vehículo, cualquiera que este sea. Ustedes pónganle en la marca, pónganle en el color, pónganle en el modelo, el año y lo que sea. Sí, pero no les pertenece. Entonces, vienen, se suben a ese vehículo y se lo van llevando. ¿Es algo legal o no? No, porque no es mío. Ya no, porque no es mío. Pasa lo mismo con esta parte de Microsoft Office. Tal vez nosotros lo hacemos desde un lado hasta desde el desconocimiento. Y simple, me compro un computador y me mandan instalando todo. O mando a arreglar mi computador y me mandan instalando todo. Y yo me siento tranquilo. Lo número 2, que dentro de las organizaciones educativas también me van enseñando solamente estas aplicaciones. Y no sabemos si es que lo tienen legalizado o no. Entonces, la idea es que nosotros, de aquí en adelante, vayamos utilizando aplicaciones, pero que conozcan que existen también normas éticas dentro de esto. Entonces, si yo utilizo algo que no es mío, algo que no es legal, estoy infringiendo una norma ética. Ya, me pueden decir, pero profe, en mi trabajo me obligan a trabajar con Word. Ah, bueno, pueden hacerlo. Yo en eso no estoy diciendo sí o no. Yo lo único que les estoy haciendo es esta reflexión. Me pueden decir, profe, usted tiene software legal de la institución donde que trabajaba y que tengo la cuenta activa y todo lo demás. Tengo mis aplicaciones legales, entonces no estoy incurriendo en este tipo de
de problema. Sí, sí nos puede llevar a problemas legales serios posteriores. No sé, desde el año 98 para acá se han venido dando algunos pasos por cuestión de legalización de software. Y en un gobierno anterior, como una idea que a mí me parece acertada, dijo, empecemos a utilizar software libre. Es más, a nivel educativo se propuso eso y constaba en la ley. En la actualidad hay ciertas formas que por ahí se han ido quedando. Entonces, bajo esas circunstancias, la idea es que por lo menos ustedes conozcan otro tipo de plataformas, porque uno no conoce qué es lo que va a venir luego. ¿Qué tal si a ustedes por A o B circunstancia les cambian las plataformas ofimáticas y les ponen las de LibreOffice? Entonces, en esos momentos van a decir, es que mi profesor no me enseñó. Bajo esa circunstancia y bajo esa característica, yo por lo menos voy a quedar con mi conciencia tranquila de que yo sí estoy proponiendo cierto tipo de estudio que deberíamos hacerlo. A nivel de la malla de ustedes, a nivel de las mallas, a nivel generalizado de muchas instituciones educativas, no le ponen como procesador de texto, le ponen como Word. Y ahí ya le complicamos, porque si le pusieran solamente procesador de texto, listo, vamos con software libre y ustedes aplíquenlo al Word si es que desean. Entonces, en algún momento, hace muchos años atrás, por exigencia, porque teníamos unas máquinas que eran bien mataditas, disculpen la expresión, a mis estudiantes les daba Linux como sistema operativo y les daba también la parte de LibreOffice. Salieron unos expertos en LibreOffice, pero ya empezaron a olvidarse de Word, Excel y PowerPoint. Sí, era medio complicado, medio complejo ese tipo de situaciones. Pero la idea es que por lo menos tengan el conocimiento y que vayan desarrollando cierto tipo de bases en algunas cosas. ¿Sí? Chicas, chicos, no me digan que no me escucharon, que se durmieron, no me dirán eso. Ya. Entonces, miren, esa es la propuesta y la propuesta la vamos a ejecutar. No sé hasta dónde vamos a avanzar. Les mentiría que les voy a decir que vamos a aprender todo, pero vamos a desarrollar algo y yo espero que esto les sirva a ustedes, porque la idea aquí no es martirizarles, sino tratar de entregarles herramientas que les sirvan. Sí, en estos momentos voy a dejar de grabar, ya estamos casi sobre la hora y por ese motivo necesitamos ya parar esto también. Sí, les agradezco mucho por la atención. Cualquier inquietud me la hacen.